3, 2, 1. Llega un momento en que cuando puedes hacer una observación simultánea de todos los componentes de tu experiencia, sucede algo extrañísimo. ¿Qué dirías si te dijera que puedes cambiar tu realidad en tan solo 5 minutos al día? Que tu realidad no es tan inmutable como creías. Que, en lugar de ser algo rígido, puedes moldearla, transformarla y hacerla tuya en solo 5 minutos diarios. Esto fue lo que dijo Greenberg, pero en este video te diré cómo cambiar tu realidad. Ahora, sin más preámbulos, ponte cómodo y prepárate para ver más allá de la percepción. Suena simple, ¿verdad? Y quizás hasta un poco irreal. Pero hay un hombre, un científico y místico mexicano, que no solo lo creía posible, sino que dedicó su vida a comprender los secretos de la percepción y su impacto en la realidad misma. Jacobo Greenberg. Jacobo estaba convencido de que la realidad no era algo fijo, sino algo que depende de cómo cada uno de nosotros la percibe y crea. Según él, todos tenemos la capacidad de transformar nuestro mundo interno, y al hacerlo, cambiar nuestra realidad externa. Su propuesta es simple y poderosa. 5 minutos al día pueden ser suficientes para abrir una puerta a una percepción más profunda. Y en este vídeo, aprenderemos cómo. 1. Campo sintérgico. Imagina que la realidad que percibimos es solo una delgada capa de un vasto universo de información y energía. Jacobo Greenberg, con su aguda percepción y su audaz mente científica, propuso que existe una estructura invisible que conecta todo lo que existe, el campo sintérgico. Este concepto no era una simple teoría, sino una revolución completa en cómo entender la conciencia y la realidad misma. Para Greenberg, el campo sintérgico es una red de energía y conciencia que conecta todo lo que existe, y que cambia y se ajusta a través de cómo percibimos el mundo. Este campo no es una construcción mística, ni una simple idea filosófica. Es una estructura energética que sostiene y conecta todo el universo, funcionando como el fundamento de la percepción y la conciencia. Al igual que la teoría cuántica desafía nuestra comprensión del mundo físico, el campo sintérgico desafía nuestra comprensión de la mente y la realidad. Según él, lo que llamamos realidad es el resultado de una compleja interacción entre nuestra mente y este campo. Es como si nuestras mentes fueran receptores sintonizados a distintas frecuencias, captando información que luego interpretamos como realidad. Para Greenberg, el cerebro no es simplemente el origen de la conciencia, sino el medio a través del cual nos conectamos y sintonizamos con esta vasta red energética. La percepción, según Greenberg, no es un proceso pasivo en el que simplemente absorbemos información de nuestro entorno. Es una danza activa entre nuestra mente y el campo sintérgico. Greenberg comparaba esta interacción con una especie de filtro. Cada persona, con su historia, creencias y experiencias, filtra la información del campo de una manera única, creando una percepción individual de la realidad. Es como si cada mente fuera un prisma que descompone la luz en colores distintos, pero la fuente, la luz original, sigue siendo la misma. Esto implica que la realidad que percibimos no es una réplica exacta del mundo exterior, sino una interpretación personalizada de la información que absorbemos del campo sintérgico. En otras palabras, lo que llamamos realidad es, en realidad, una construcción que emerge de nuestra interacción con este campo energético. Imaginemos que el campo sintérgico es como una gran biblioteca cósmica. Cada uno de nosotros puede acceder a ciertos libros, pero nuestra lectura de esos libros depende de quiénes somos. La información está allí, pero nuestra mente decide cómo interpretarla, qué entender y qué dejar de lado. Esta idea plantea una noción radical. Si cambiamos nuestro estado mental, nuestras creencias o nuestro enfoque, podríamos acceder a diferentes secciones de esta biblioteca, percibiendo así una realidad completamente distinta. Para Greenberg, esto explicaba fenómenos como la telepatía, la intuición o incluso experiencias místicas. Si nuestra mente es capaz de sintonizarse de manera diferente con el campo, podríamos acceder a información que normalmente está fuera de nuestro alcance. La teoría del campo sintérgico también plantea que todas las mentes están interconectadas a través de esta estructura energética. En su visión, no somos entidades aisladas. Nuestras mentes son parte de una red compartida,
una especie de tejido universal de conciencia. Esta conexión no es algo simbólico, sino literal. Según Greenberg, nuestras mentes están en constante comunicación con las de los demás a través del campo sintérgico, aunque no seamos conscientes de ello. La comunicación humana, entonces, no se limitaría solo a las palabras o los gestos. A través del campo sintérgico, podríamos estar en sintonía con los pensamientos, emociones e intenciones de quienes nos rodean. Esta interconexión es tan profunda que, en cierto sentido, podríamos considerarnos como células de un solo organismo. Las fronteras entre el yo y el otro se diluyen, pues todos compartimos la misma fuente de información, el mismo flujo energético. Greenberg creía que este fenómeno era la base de experiencias como el amor profundo, la empatía y la intuición. Cuando sentimos una conexión especial con alguien, cuando nos adelantamos a los pensamientos o emociones de otros, estamos sintonizando con ellos a través del campo. Pero según su teoría, esta conexión no se limita a quienes conocemos o con quienes compartimos una relación cercana. Se extiende a todos. En esencia, somos una sola conciencia que experimenta múltiples perspectivas. Esta idea sugiere que, si lográramos afinar nuestra sintonización con el campo sintérgico, podríamos superar las barreras que nos separan y experimentar una profunda unidad con todos los seres. Sin embargo, esta interconexión también plantea una cuestión fascinante. Si todos estamos conectados a través del campo sintérgico, ¿cómo se forma nuestra identidad individual? Greenberg respondía a esto planteando que, aunque todos formamos parte del mismo campo, nuestra identidad surge de la frecuencia específica en la que cada uno de nosotros sintoniza. Cada mente se centra en diferentes partes de la información disponible en el campo, lo que da lugar a experiencias y perspectivas únicas. Esta sintonización única es lo que permite que cada persona tenga una identidad individual, pero al mismo tiempo, sigamos compartiendo una conexión esencial con los demás. Greenberg llevó sus estudios aún más lejos al plantear que esta interconexión no solo ocurre entre personas, sino que se extiende a toda la naturaleza e incluso al universo entero. Según su teoría, el campo sintérgico no es exclusivo de la mente humana, sino una estructura fundamental que permea todo lo existente. Cada ser vivo, cada objeto, cada partícula, forma parte de este campo, interactuando y retroalimentándose constantemente. Esto significa que cada pensamiento, emoción o acción tiene un impacto en el campo y, por ende, en el conjunto de la realidad. En este sentido, la conciencia no es solo un atributo humano, sino una propiedad intrínseca del universo mismo. Este concepto resuena con ideas de antiguas tradiciones espirituales que consideran al universo como un ser consciente. Sin embargo, Greenberg no proponía esta idea desde una perspectiva exclusivamente mística, sino con la esperanza de construir un puente entre la ciencia y la espiritualidad. Para él, el campo sintérgico ofrecía una base científica para entender fenómenos que han sido catalogados como místicos o sobrenaturales, como la telepatía, la sanación a distancia y la percepción extrasensorial. Su visión era clara. Si pudiéramos comprender y explorar el campo sintérgico, podríamos ampliar los límites de nuestra percepción y acceder a una comprensión mucho más profunda de la realidad. En otras palabras, podríamos decir que, si logramos acceder a ese campo, según Greenberg, podríamos alterar nuestra realidad. Esto implica que la percepción no es algo fijo, sino un proceso en constante cambio que puede transformarse mediante la meditación, la introspección y otras prácticas de autoconocimiento. 2. La relación entre la percepción y la creación de la realidad. En la teoría de Greenberg, el cerebro es un generador de patrones que organiza y da sentido a las impresiones sensoriales para formar una representación coherente de la realidad. Sin embargo, esta representación no es fija ni universal. Está influida por factores como las creencias, las experiencias pasadas y el estado emocional del individuo. En otras palabras, la realidad percibida es tan diversa como lo son las mentes que la interpretan. Uno de los experimentos que Greenberg llevó a cabo para explorar este concepto involucró la percepción de patrones geométricos en sujetos bajo estados de meditación profunda.
Greenberg observó que los meditadores reportaban ver figuras geométricas y estructuras repetitivas que parecían trascender sus percepciones individuales. Estas experiencias apuntaban a la existencia de un sustrato compartido que parecía ser independiente de los sentidos, lo cual fortalecía su hipótesis de que el campo sintérgico podría ser un espacio universal de conocimiento y percepción compartida. 3. Telepatía y experiencias de conexión mental. Una de las obsesiones de Greenberg fue entender hasta qué punto la percepción humana interactúa con el campo sintérgico. Para él, esta conexión iba mucho más allá de la simple observación. Estaba convencido de que la mente humana tiene el poder de influir en esta red invisible y, a la vez, de ser transformada por ella. En esta relación, la percepción no era un simple reflejo pasivo de lo externo, sino un intercambio vibrante con el campo de energía que envuelve a todo y a todos. Con esta hipótesis en mente, Greenberg diseñó experimentos fascinantes que desafían la lógica convencional. Uno de sus focos de estudio fue la telepatía y la capacidad de comunicación sin palabras entre personas. Greenberg observó que, en estados alterados de conciencia, los mismos que alcanzaban ciertos meditadores o chamanes, los participantes parecían capaces de sentir los pensamientos, emociones e incluso imágenes mentales de otros, sin pronunciar una sola palabra. Para Greenberg, estos fenómenos no eran un misterio inexplicable, eran evidencia concreta de que la mente humana puede penetrar el campo sintérgico y conectarse directamente con otras mentes cuando se alinean a nivel energético. Este tipo de experiencias, que para muchos sonarían sobrenaturales o místicas, eran vistas por Greenberg como pruebas contundentes de la flexibilidad del campo sintérgico. Según él, la mente humana puede reconfigurar este campo a través de la intención y la concentración, abriendo la puerta a un tipo de conocimiento que supera los límites de nuestros sentidos. Así, la percepción se vuelve un proceso transformador, capaz de ampliarse y cultivarse mediante prácticas específicas como la meditación, permitiendo que cada persona experimente una conexión más profunda y directa con la realidad que la rodea. 4. La práctica de meditación de 5 minutos, basada en el campo sintérgico. Para Jacobo Greenberg, el campo sintérgico no era solo una teoría fascinante, sino algo tangible que podía experimentarse y explorarse a través de prácticas específicas. Greenberg sostenía que, mediante ejercicios de meditación y entrenamiento mental, cualquiera podía abrir su conciencia al campo sintérgico y experimentar una realidad mucho más vasta y profunda. Estas prácticas no solo pretendían desarrollar la percepción, sino permitir que la mente humana se sintonizara con la estructura energética que conecta todo el universo, revelando así una interconexión que, en nuestra vida cotidiana, suele pasar desapercibida. El primer paso para experimentar el campo sintérgico, según Greenberg, es desarrollar una conciencia profunda de nuestra percepción y del momento presente. Este proceso de sensibilización no es inmediato, requiere tiempo, paciencia y dedicación. Para Greenberg, la meditación era la herramienta principal para aquietar la mente y expandir la percepción. A través de la meditación, decía, uno puede silenciar el ruido interno, los pensamientos, preocupaciones y emociones que distraen, y abrir una ventana, a través de la cual la mente puede captar la sutil energía del campo sintérgico. Para ello, Greenberg propuso una breve meditación de solo 5 minutos. La técnica es sencilla pero poderosa, y no necesitas tener experiencia previa. Greenberg la llamaba la conexión con el campo sintérgico. Suena fácil, ¿no? Pero en realidad, es uno de los ejercicios mentales más desafiantes que existe. Pero, ¿cómo es esta meditación de 5 minutos que puede transformar tu realidad? Su propósito es crear un estado de calma y apertura que permita al meditador experimentar una conexión, aunque sea breve, con el campo sintérgico. En estos 5 minutos, el enfoque estará en percibir el entorno de una forma diferente, dejando de lado los juicios y observando la realidad con una sensación de unidad. Para realizar esta práctica, debes seguir estos pasos con calma. Primero debes sentarte en un lugar cómodo, donde no te vayan a interrumpir. Mantén la espalda recta y coloca las manos sobre las piernas. Cierra los ojos y deja que tu cuerpo se relaje. Estos primeros momentos son para ti, para que crees tu espacio de poder,
tu refugio de conciencia. Luego debes enfocarte en tu respiración. Respira profundamente y deja que tu respiración te lleve a un estado de calma. Siente cómo al inhalar y exhalar, tu mente se aquieta, tus pensamientos se disuelven y empiezas a entrar en contacto con tu interior. No lo controles, simplemente obsérvalo. En este espacio, solo existes tú y tu respiración, el ritmo natural que te conecta con algo más grande. Siente cada respiración como si fuera un ancla, conectándote a la quietud interna. Imagina que el aire que respiras está lleno de energía, una energía que no solo te calma, sino que también te llena de claridad. Ahora, intenta detener el flujo de tus pensamientos. Solo observa los pensamientos que surgen, sin juzgar, y déjalos ir, como si fueran nubes que se disuelven en el cielo de tu mente. No intentes detenerlos ni controlarlos, solo obsérvalos. Cada pensamiento que pasa es una oportunidad para profundizar en tu conciencia y reconocer que tú no eres tus pensamientos. Eres el observador detrás de ellos. Antes de abrir los ojos, realiza algunas respiraciones profundas y siente tu cuerpo nuevamente. Al abrir los ojos, observa si notas algún cambio en tu percepción del entorno. Mientras haces esto, comienza a sentir que tu mente es solo una parte más del campo sintérgico. Es decir, comienza a percibir que hay una conciencia mayor a tu alrededor, que te envuelve y conecta con todo. A medida que practicas esto, algo extraordinario empieza a suceder. Cada día, aunque solo sean 5 minutos, te permites entrar en contacto con el campo sinérgico, una conexión invisible entre todos los seres vivos que describía Greenberg. Esta es la fuente de todo, el tejido que une cada partícula, cada pensamiento, cada experiencia. ¿Qué sentimos en el campo sinérgico? Con el tiempo, empezarás a sentir una expansión, como si tu mente fuera capaz de abarcar más de lo que percibes normalmente. Este sentimiento de expansión es parte del proceso. Es el campo sinérgico respondiendo a tu conciencia. Puede sentirse como una vibración, una energía sutil que te rodea y te conecta con el mundo, con cada persona, cada cosa a tu alrededor. No estás aislado. Sientes que formas parte de algo más grande. De hecho, las personas que han practicado esta técnica describen una experiencia casi mágica, un momento donde el tiempo parece detenerse, donde sientes una especie de paz, de conexión con algo que va más allá de ti mismo, donde sientes que no estás solo, sino unido a todo lo que te rodea. Es como si, por un instante, fueras parte de un inmenso tejido de energía. Y aquí es donde sucede el cambio. Cuando experimentamos esta conexión, algo dentro de nosotros cambia. La mente, al conectarse al campo sintérgico, comienza a percibir la realidad desde una perspectiva más amplia, menos limitada por las preocupaciones individuales o los juicios cotidianos. Esto puede llevar a un estado de compasión y empatía más profundo, al sentir una conexión real con todas las formas de vida. Para algunos, estas prácticas también pueden llevar a la sensación de perder el yo o de disolver las fronteras del ego. Esto no debe interpretarse como una pérdida de identidad, sino como una expansión de la conciencia donde el yo individual se convierte en parte de una conciencia más vasta. La persona se siente parte de una energía compartida, en comunión con el universo y todos los seres. Es posible que al principio no notes cambios visibles, pero no subestimes el poder de estos 5 minutos. Con el tiempo, comenzarás a ver cómo algo en tu vida se transforma. Puede ser tu percepción de los problemas, la manera en que interactúas con los demás, o incluso la forma en que interpretas lo que sucede a tu alrededor. Y no es casualidad. Es el poder de la mente y la conciencia, la capacidad de afectar tu realidad a través de tu intención. Por ejemplo, en esos 5 minutos de quietud, empiezas a observar patrones en tu vida que antes no veías. Reconoces tus emociones, tus pensamientos recurrentes, tus miedos. Pero, sobre todo, descubres una paz interna que no depende de nada externo. Es posible que, después de un tiempo, sientas que tu día comienza a fluir de manera distinta. Los problemas parecen menos agobiantes y las personas parecen responder a ti de otra manera. No es magia, es una transformación de tu percepción. Greenberg
creía que este contacto con el campo sintérgico nos permite reprogramar nuestra percepción. Entonces, con el tiempo, esta práctica puede llevarnos a ver la vida con una claridad nueva, a comprender que no somos solo un individuo aislado, sino una conciencia compartida. Y tal vez te preguntes, ¿por qué solo 5 minutos? Jacobo afirmaba que, aunque 5 minutos puedan parecer insignificantes, este breve tiempo diario es suficiente para conectar nuestra mente consciente con el campo sintérgico. Para él, lo importante no era la cantidad de tiempo, sino la calidad de la conexión. Al practicar esta meditación breve pero profunda, nuestra mente se entrena para detenerse, para abrirse a algo más grande, y cada día, esa conexión se hace más fuerte. En esos 5 minutos, dejamos de ser nosotros y empezamos a experimentar el todo. 5. Aplicaciones potenciales del campo sintérgico. La teoría del campo sintérgico de Jacobo Greenberg no solo desafía nuestra percepción de la realidad, sino que también abre una serie de posibilidades en áreas tan diversas como la salud mental, las terapias alternativas y el crecimiento personal. Al comprender este campo como una estructura energética que conecta a todas las mentes y seres vivos, se podría revolucionar la forma en que abordamos el bienestar, la creatividad y nuestras relaciones interpersonales. En la vida cotidiana, estamos acostumbrados a pensar que cada uno de nosotros vive en su propia burbuja de pensamientos, emociones y experiencias. Sin embargo, el campo sintérgico sugiere que esta separación es ilusoria, ya que según Greenberg, estamos todos interconectados en una red energética compartida que influye en nuestra percepción y nos permite sintonizar con el estado emocional, mental y espiritual de otros. Esta comprensión podría ser la base de un enfoque completamente nuevo hacia la salud mental y emocional, que promueva el bienestar no solo a nivel individual, sino también colectivo. Salud mental y el campo sintérgico. Para el campo de la salud mental, la teoría del campo sintérgico plantea una forma diferente de entender los estados de ánimo, las emociones y los pensamientos. Tradicionalmente, los problemas de salud mental se abordan como cuestiones individuales, a menudo desconectadas de los factores externos que nos rodean. Pero, si nos tomamos en serio la idea del campo sintérgico, es posible que nuestras emociones y pensamientos no estén tan aislados como creemos. Greenberg argumentaba que las emociones y pensamientos de otros pueden resonar en nuestra propia conciencia debido a esta interconexión energética. Si aplicamos esta noción en la práctica, podríamos entender mejor fenómenos como la empatía o incluso los contagios emocionales, donde las emociones se transmiten en grupos de personas. Esto podría tener un impacto profundo en el tratamiento de problemas como la depresión, la ansiedad y el estrés. Las terapias podrían enfocarse en restaurar el equilibrio energético en el entorno de la persona, promoviendo prácticas colectivas de meditación o dinámicas de grupo que ayuden a crear un campo energético saludable que beneficie a todos los miembros de una comunidad. Este enfoque también podría replantear cómo entendemos los trastornos de personalidad o de identidad. Si las mentes están interconectadas, es posible que algunos de estos problemas no se limiten a factores individuales, sino que se vean influenciados por desequilibrios en el campo energético de los grupos con los que una persona se rodea. Esta perspectiva podría inspirar terapias innovadoras que consideren la sanación no solo como un proceso individual, sino como algo que también involucra a la familia, amigos e incluso a la comunidad. Terapias alternativas y crecimiento personal. El campo sintérgico también se alinea con muchas prácticas de terapias alternativas que consideran que la energía tiene un papel crucial en la sanación. La acupuntura, el reiki, la sanación pránica y otras terapias energéticas se basan en la idea de que el cuerpo tiene un campo de energía que debe mantenerse en equilibrio para promover la salud. La teoría de Greenberg agrega una capa adicional al sugerir que este campo no es solo individual, sino que está en constante interacción con los campos energéticos de otras personas. Algunas prácticas como la meditación y el mindfulness podrían evolucionar bajo esta perspectiva del campo sintérgico. En lugar de centrarse únicamente en el bienestar interno, estas prácticas podrían enfocarse en conectar al individuo con una red energética más amplia,
potenciando el crecimiento personal a través de la sintonización con el entorno. Esta interconexión podría ayudar a las personas a encontrar un sentido más profundo de propósito y pertenencia, al sentir que su bienestar también impacta en la salud y el equilibrio de quienes los rodean. Greenberg también exploraba cómo la percepción podía expandirse y abrirse a nuevas formas de realidad mediante prácticas de meditación específicas que permiten a la mente captar energías sutiles. Estas experiencias pueden ayudar a las personas en su crecimiento personal, al revelarles que la realidad es mucho más amplia de lo que la mente racional tiende a aceptar. Si practicamos estas técnicas regularmente, podríamos empezar a sentir una conexión más profunda con el mundo, lo que fomenta una visión de la vida más empática y espiritual. La empatía y el campo sintérgico. Una de las aplicaciones más prometedoras del campo sintérgico está en el desarrollo de la empatía. Al entender que todos compartimos una misma red energética, se vuelve más fácil reconocer las emociones y experiencias de los demás como propias. La empatía ya no se limitaría a imaginar cómo se siente alguien desde nuestra perspectiva, sino que podríamos experimentar sus emociones de una forma más directa. Imagínate poder percibir el estado emocional de una persona con quien interactúas de forma casi intuitiva, sin necesidad de palabras. Esto podría cambiar completamente la dinámica de las relaciones humanas, promoviendo una comunicación más sincera y auténtica. La empatía se convertiría en una herramienta poderosa para mejorar la conexión con los demás, ayudando a las personas a comprenderse a un nivel profundo y a sentir que sus emociones están siendo reconocidas y comprendidas de una manera mucho más intensa. En una sociedad cada vez más fragmentada y desconectada, donde las interacciones suelen limitarse a lo superficial, el campo sintérgico ofrece una forma de recuperar la sensación de pertenencia y conexión. Si pudiéramos entrenar nuestra percepción para captar las sutilezas del campo, podríamos aprender a ver a los demás como partes de una misma red energética y emocional, promoviendo una cultura de empatía y respeto. Creatividad e innovación. El campo sintérgico también podría influir profundamente en la creatividad y la innovación. Si nuestras mentes están interconectadas, entonces nuestras ideas y pensamientos también podrían resonar en otras mentes, generando una especie de conocimiento colectivo que beneficia a todos. Esto podría explicar el fenómeno de ideas o invenciones similares que surgen en diferentes lugares al mismo tiempo, como si existiera una fuente de ideas accesible para aquellos que saben cómo conectar con ella. Los artistas, escritores y creadores de todas las disciplinas podrían beneficiarse de esta conexión energética al aprender a sintonizarse con el campo sintérgico y captar ideas que resuenen con el momento y el entorno en que viven. Esta interconexión puede fomentar una creatividad más auténtica, inspirada y relevante, al permitir que las ideas fluyan en una especie de sinergia que trasciende las limitaciones de la mente individual. Este tipo de creatividad no se basa en el esfuerzo consciente de crear algo nuevo, sino en abrirse a la posibilidad de recibir ideas del campo compartido. Al adoptar este enfoque, la creatividad se vuelve un proceso de sintonización con el entorno y con las energías colectivas, lo que permite que las ideas fluyan naturalmente y se manifiesten de manera más genuina y poderosa. Una nueva percepción del mundo. Si la teoría del campo sintérgico fuera ampliamente aceptada, cambiaría radicalmente nuestra forma de ver el mundo y nuestro lugar en él. Nos veríamos no como seres aislados, sino como parte de una red energética que nos conecta con todos los demás. Esta percepción ampliada podría llevarnos a desarrollar un sentido de responsabilidad y compasión más profundo hacia los demás y hacia el planeta. La idea de que nuestras acciones y emociones no solo afectan nuestro bienestar, sino también el de quienes nos rodean, nos haría replantear cómo vivimos. Un mundo en el que se reconozca la existencia de un campo sintérgico podría ser uno en el que cada persona asume un rol en el equilibrio colectivo, promoviendo un respeto genuino por la vida y el entorno. Nos volveríamos más conscientes de nuestras acciones y su impacto en esta red compartida. Esta conciencia colectiva también podría fomentar una mayor cooperación y colaboración en lugar de competencia. En lugar de ver el éxito como algo individual, podríamos percibirlo como un logro compartido, donde cada persona contribuye a un bienestar común.
la humanidad podría avanzar hacia un estado de inteligencia colectiva, donde los problemas y desafíos se aborden de manera unificada, con una percepción más amplia de la realidad y de lo que significa estar vivos. 6. La desaparición misteriosa, de Jacobo Greenberg. Y todo esto nos lleva a un misterio que aún persiste hasta hoy: la desaparición de Jacobo Greenberg el 8 de diciembre de 1994. Justo cuando estaba en el umbral de descubrimientos que podrían haber cambiado el mundo, desapareció sin dejar rastro. La última persona que lo vio fue su esposa, pero ella nunca dio una explicación clara de lo que sucedió. La policía no encontró pistas, y hasta el día de hoy, su desaparición sigue siendo un misterio. A pesar de ser un académico ampliamente conocido y respetado en el campo de la psicología y la neurofisiología en México, su desaparición nunca ha sido completamente resuelta, y las teorías sobre lo sucedido son diversas. Algunos dicen que Jacobo descubrió algo demasiado poderoso, algo que le costó la vida. Otros creen que simplemente decidió aislarse del mundo para profundizar en su propio camino espiritual. Pero lo cierto es que su legado sigue vivo. Continúa inspirándonos y guiándonos hacia una comprensión más profunda de nuestra mente y de nuestra realidad. A medida que surgen nuevas investigaciones en la física cuántica y en el estudio de la conciencia, las ideas de Greenberg ganan relevancia, y su vida, enigmática y trágicamente interrumpida, continúa siendo una fuente de inspiración y misterio. La vida y el trabajo de Jacobo Greenberg nos invitan a cuestionar nuestras limitaciones perceptuales y a explorar la conciencia como el vínculo que nos conecta con un universo más vasto y misterioso. 7. La relevancia de la teoría sintérgica en el mundo actual. Para entender por qué las ideas de Greenberg han perdurado y continúan siendo relevantes, primero debemos observar el contexto de la época en que desarrolló su teoría. Durante las décadas de 1980 y 1990, Greenberg se encontraba en el epicentro de un cruce de caminos entre la ciencia y la espiritualidad. Su obra encajaba en un movimiento que intentaba unir los saberes ancestrales con los descubrimientos científicos modernos, ofreciendo una visión que expandía los límites de ambas disciplinas. La teoría del campo sintérgico fue su respuesta a la inquietud humana por comprender qué es la realidad y cómo la mente la percibe. El campo sintérgico postula la existencia de una estructura de energía y conciencia que no se limita a la individualidad. Según Greenberg, la mente no solo procesa y organiza los estímulos externos, sino que también interactúa constantemente con este campo, en una especie de danza energética que permite una percepción compartida. Hoy en día, en un mundo que se encuentra cada vez más fragmentado, esta visión de unidad y conexión cobra especial relevancia. Las divisiones sociales y los conflictos globales han llevado a un creciente interés en prácticas que promuevan la empatía y la conciencia compartida. La teoría sintérgica se presenta entonces como una propuesta que invita a reconectar con el todo y a comprender que no estamos aislados, sino que nuestras acciones, pensamientos y emociones tienen un impacto en la red que nos conecta a todos. Además, la ciencia moderna está comenzando a tocar los límites de la realidad material, tal y como la conocemos, especialmente en campos como la física cuántica, donde la idea de un entrelazamiento universal empieza a encontrar respaldo experimental. Aunque Greenberg no fue físico, su intuición sobre la existencia de un campo de conexión energética y mental no está tan lejos de las teorías que actualmente se exploran en el mundo científico. Su campo sintérgico, aunque formulado de manera diferente, parece anticiparse a conceptos de la física moderna que plantean que todo en el universo está entrelazado y que existe una conexión sutil entre todas las partículas y seres. 8. La importancia de profundizar en sus estudios. A pesar de la magnitud de sus ideas, el trabajo de Greenberg sigue siendo para muchos un campo desconocido o marginal. En parte, esto se debe a que sus teorías no encajaban del todo con la ciencia convencional de su época. Pero el mundo ha cambiado, y las mentes también. Hoy, el campo sintérgico puede ser más comprensible y aplicable, especialmente para quienes buscan trascender los límites de la percepción tradicional. Greenberg dejó tras de sí una propuesta radical que, si se retoma y desarrolla, podría revolucionar nuestra forma de entender la conciencia humana y su impacto en el universo.
Profundizar en el campo sintérgico nos da una perspectiva que no se encuentra en otras teorías de la mente y la percepción. En un mundo donde el bienestar mental y emocional es una prioridad creciente, el campo sintérgico ofrece una oportunidad para abordar estas necesidades desde una perspectiva de interconexión y equilibrio colectivo. Imaginemos un futuro donde los terapeutas utilizan este concepto para ayudar a sus pacientes a sanar, no solo como individuos, sino como seres que participan de una red de energías. Las prácticas de meditación, el trabajo energético y las terapias grupales podrían encontrar en el campo sintérgico un marco teórico que les diera un sentido más profundo y holístico. Además, continuar explorando el potencial de la conciencia humana a través del campo sintérgico puede abrir puertas en otros campos como la educación, la creatividad y las ciencias cognitivas. Si partimos de la premisa de que la mente no está confinada dentro de los límites del cerebro, sino que participa de una red de conciencia colectiva, los métodos de enseñanza podrían adaptarse para fomentar una percepción compartida y colaborativa del conocimiento. En lugar de enseñar a cada estudiante de manera individualizada, se podría potenciar una conexión grupal que permita el aprendizaje mutuo y el desarrollo de habilidades que no solo beneficien a la persona, sino a la sociedad en su conjunto. 9. La transformación potencial de la conciencia humana. Greenberg fue un pionero en un terreno que sigue siendo, en gran medida, inexplorado. Su teoría del campo sintérgico invita a una reflexión profunda sobre lo que significa ser consciente y cómo esa conciencia puede expandirse para abarcar una realidad más rica y compleja. Al reconocer que todos estamos interconectados en un campo de energía, podríamos comenzar a vernos como parte de una red en la que nuestras acciones y pensamientos contribuyen al bienestar o desequilibrio del todo. Este enfoque podría ser clave en la evolución de la conciencia humana, llevándonos hacia una percepción de la vida que no solo es más empática, sino también más espiritual y significativa. La idea de un campo compartido tiene el poder de transformar nuestra percepción de quiénes somos y qué papel jugamos en el mundo. Nos invita a explorar la posibilidad de que nuestra identidad no esté limitada a nuestro propio ser, sino que sea parte de una conciencia colectiva que se extiende más allá de lo que podemos ver o tocar. 10. Un llamado a seguir explorando. El trabajo de Greenberg no fue terminado, y en muchos aspectos, su teoría sigue siendo solo una puerta entreabierta hacia un vasto territorio de preguntas sin responder. Sin embargo, su legado es un llamado para que otros continúen esta exploración, para que se adentren en los misterios de la mente y se atrevan a cuestionar lo que damos por sentado sobre la realidad. Cada persona que se sumerge en sus ideas tiene la oportunidad de contribuir a una comprensión más profunda de la conciencia humana y de cómo ésta interactúa con el universo. Es posible que en el futuro, con el avance de la neurociencia y la tecnología, podamos explorar el campo sintérgico de maneras que Greenberg nunca imaginó. Nuevas generaciones de investigadores, terapeutas, científicos y buscadores espirituales tienen ante sí la oportunidad de llevar su teoría a un nivel más alto, de encontrar evidencias y aplicaciones prácticas que ayuden a enriquecer y expandir nuestra percepción de lo que significa ser humano. Greenberg creía en el potencial de la conciencia para trascender sus limitaciones y abrirse a una realidad más amplia. En un mundo que cada vez necesita más de la empatía, la conexión y el equilibrio, el campo sintérgico podría ser la clave para un futuro en el que vivamos en armonía, no solo con nosotros mismos, sino con todos los seres vivos y el universo en su conjunto. Aunque Greenberg ya no esté físicamente presente para guiarnos en este viaje, su obra y su espíritu siguen invitándonos a explorar, a cuestionar y a descubrir la inmensidad de la conciencia humana. En última instancia, el legado de Jacobo Greenberg es una invitación a que cada uno de nosotros se convierta en un explorador de su propia mente, en busca de una verdad que solo se revela a aquellos dispuestos a mirar más allá de las apariencias y abrirse a una realidad compartida. Conclusión. Sabiendo todo esto, Jacobo Greenberg nos dejó una enseñanza profunda: el poder de la mente para conectar, crear y transformar. Quizás 5 minutos al día suene a poco, pero este pequeño acto de silencio, de conexión contigo mismo y con el universo,
podría ser la clave para ver la vida de una forma completamente nueva, para descubrir en nuestro interior el poder que él creía que todos poseemos. Así que, ¿por qué no probarlo? Mañana, antes de que empiece tu día, siéntate, respira y siente la conexión con el todo. Quizás en 5 minutos, descubras un universo. Si esta historia te ha inspirado, suscríbete y comparte este video con alguien que necesite esta pequeña dosis de claridad. Nos vemos en el próximo video.